Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre para mí es un gusto estar con ustedes en un nuevo tema, en una nueva plática que hemos ya hecho dos ejemplos antecedentes. En este caso es precisamente la cotización en modalidad 40 de 3 años. Ustedes saben que hemos hecho el ejemplo, y lo hemos hecho en la plática, de la cotización de modalidad 40, un año al tope, por supuesto al máximo. Hicimos también otra plática con modalidad 40, cotización de modalidad 40 al tope, que son 25 UMAS, de 2 años. Y en este caso, porque de verdad me lo han solicitado mucho, y son ejemplos que les ayuden a ustedes a ubicarse, a ubicar su situación y les ayudan a orientarse. Creo que esa ha sido la gran importancia de estas tablas, como les llamamos, de estos ejemplos de cotización de un año al tope en modalidad 40, cotización 2 años al tope en modalidad 40, y en este caso es cotización de 3 años al tope en modalidad 40. Lo quise hacer directamente en la tabla, que vamos a ver este ejemplo en la tabla para hacerlo más ágil y más rápido. Además ya tenemos el antecedente de cómo lo hemos presentado. Pero un poquito antes de entrar directamente ya a la explicación de la tabla, únicamente les quiero comentar los beneficios y las ventajas que tienen precisamente estos ejemplos. Ustedes saben que hemos tenido también pláticas con referencia a mostrarles tablas con 5 años, cotizando 5 años, modalidad 40, al tope, o con un número menor de UMAS, como 16, como 12. Vamos a presentar en las siguientes semanas con 20, porque nos los han solicitado. Y porque en este caso siempre habíamos presentado con 25 UMAS 5 años, o con un número menor de UMAS, pero 5 años. Porque, y todavía también dando respuesta a muchas preguntas todavía sobre, ¿tengo que cotizar 5 años en modalidad 40? No, sabemos que se puede cotizar en modalidad 40 desde un mes hasta los años que ustedes requieran, 10 años, pero que pensamos siempre en el ideal es de 4.8 años, que generalmente lo manejamos como 5 años, porque en estos 4.8 años, que equivale a las últimas 250 semanas de cotización, son el sueldo promedio de estas 250 semanas es el que se toma para el cálculo de la pensión. Es por eso que se toma como un equivalente de un periodo de cotización ideal, pues estos 4.8 años o 250 semanas. Sin embargo, ante las situaciones que estamos viviendo, de que es una realidad difícil en estos momentos financieramente soportar la contratación o el registro en modalidad 40 por 5 años, es que nos dimos a la tarea de precisamente ejemplificar esta cotización a un año, obviamente sí al tope de 25 UMAS, porque si el periodo es corto, otra cantidad a cotizar, pues no nos ayuda mucho. Entonces, si el periodo es corto, como en los casos que hemos hablado recientemente, de un año, pues sí debe de ser eh, al máximo posible, que en este caso es a 25 UMAS, que lo pueden hacer con la cantidad que ustedes requieran. Pero en estos ejemplos los estamos dando precisamente, si es a un año, pues es a 25 UMAS, para que nos ayude precisamente a subir este sueldo promedio que se va a tomar para el cálculo de la pensión, ya que si cotizamos un año,
pues vamos a tener que promediar este sueldo o este salario de registro en modalidad 40 con los salarios de otros 4 años anteriores. Y en el caso de cotizar 2 años en modalidad 40 al máximo posible, pues tenemos que promediarlo con otros 3 años de sueldos anteriores, que generalmente sabemos que son sueldos bajos. Y en este caso, del que vamos a hablar, de esta tabla de 3 años en modalidad 40 al máximo posible, que son cotización de 25 UMAS, pues lo vamos a promediar estos 3 años con sueldos de los otros 2 años anteriores a estos 3 años, y que aquí en estos ejemplos estamos tomando un sueldo anterior de estos 2 años, en este caso, de un sueldo de 300 pesos diarios de registro, que bueno, si estamos hablando que en este año el sueldo mínimo es el de 172.87, bueno, 300 en realidad es un sueldo muy bajito. Y ese es el sueldo del que vamos a hablar, que se estará promediando estos 2 años más estos 3 años en modalidad 40. Entonces espero, como siempre, que en este caso esta tabla sea de utilidad para ustedes, para que se ubiquen en el caso de que pues sus posibilidades o sus requerimientos sean pues solo cotizar 3 años, y que ustedes tengan esta posibilidad de ver ejemplificado aquí su situación. Entonces vamos a entrar a la explicación de la tabla, que como yo les mencioné es un cálculo de 3 años, ¿verdad? En este caso estamos tomando de julio del 2022 a julio del 2025, contratando 25 UMAS, que en este 2022, 25 UMAS, el valor de la UMA es de 96.22 por 25, pues nos da precisamente el valor de la UMA de 25 UMAS. El sueldo diario de registro sería de 2.405.50 y el pago mensual es de 7.367.56 en promedio. Aquí también estamos mencionando un pago mensual promedio, que es precisamente considerando los 3 años de cotización, aunque aquí el promedio mensual del primer mes, podríamos decir, de los meses del 2022 es de 7.367. Bueno, ya un promedio mensual de los 3 años es de 8.562, y la inversión en este caso por 36 meses, que son 3 años, pues es de 308.248 por los 3 años. Aquí cabe recalcar que esta inversión es la misma que va a hacer la persona que tenga 500 semanas, la persona que tenga 1.200 semanas o la persona que tenga 2.000 semanas. Va a ser esta misma inversión de 308,000 pesos, y va a tener estos diferentes resultados, dependiendo precisamente del número de semanas con el que se cuente. De igual manera como en los anteriores ejercicios, pues aquí iniciamos con los ejemplos de cotizar o de pensionarse a los 60 años, que es a un 75%, o a los 65 años, que es a un 100%, y que si estamos hablando de cotización de 3 años, pues estamos hablando de que va a iniciar en un ejemplo, en el primer ejemplo, a los 57 años, y en el segundo ejemplo a los 62 años. Bueno, vamos a iniciar, como yo les comentaba, que vamos a tomar un sueldo anterior o un sueldo base en estos 2 años anteriores, porque vamos a cotizar 3 años en modalidad 40, entonces 2 años con un sueldo de 300 pesos,
que es un sueldo bajito, ¿verdad? Y que los otros 3 años vamos a cotizar al tope, como lo mencionamos, con 25 UMAS y con el pago mensual de 7,367. Entonces, aquí vamos a tomar, por ejemplo, hablamos de pensiones altas y realmente creo que iniciando con 3 años con una pensión de más de 10,000 pesos, pues aquí estamos tomando el ejemplo de un número de semanas bajo, realmente muy bajo, que son 700, y que lo iniciamos con un número de semanas más bajo, muy bajo, prácticamente el mínimo. Entonces creo que esto es muy importante. Prácticamente iniciamos con las 500 semanas mínimas que nos está solicitando la ley 73, que es sobre la que estamos hablando, y que pues estamos iniciando con este número de casi 500 semanas, 544 más 156, nos da llegar a 700 semanas, y a los 60 años vamos a estar recibiendo ya una pensión de más de 10,000 pesos, que realmente es una pensión buena, y que a los 65, con estas características, con esta inversión, sería una pensión de 14,000 pesos, casi llegando a los 15,000, con, insisto, este número de semanas tan bajo, y llegando a este número de semanas que todavía es muy bajo y que ya nos está dando, creo yo, pensiones muy buenas, ¿no? Entonces, creo que esto es muy bueno. Un segundo ejemplo, podemos tomar, por ejemplo, 1,100 semanas, que ya nos está dando a los 60 años una pensión de 20,000 pesos, y a los 65 una pensión de 26,000 pesos. Con el mismo ejemplo, en este caso, de iniciar, bueno, en este caso se van a sumar 156 semanas, y vamos a iniciar con 944 semanas, que todavía es un número inferior a 1,000, más los 103 años de cotización, pues vamos a llegar a 1,100 semanas, que es un número pues regular en realidad de semanas, y que ya estamos llegando a pensiones tan buenas como 20,000, como más de 25,000, que yo insisto son pensiones de igual manera muy buenas. Otro ejemplo, ya yéndonos a un número superior de semanas, que son 1,600 semanas, pues ya vamos a lograr pensiones de más de 30,000 pesos a la edad de 60 años, y de más de 40,000 pesos a la edad de 65 años. Y esto lo vamos a lograr pues ya con un número muy bueno de semanas, de 1,444 más 156, bueno, vamos a llegar a un número de 1,600, que sí ya consideramos 1,600 un número muy bueno de semanas. Pero bueno, las pensiones ya, en este caso estamos hablando de pensiones excelentes, 30,000, 40,000 pesos, que se van a lograr, ¿verdad? Bajo este esquema. Y en este caso, bueno, nos podríamos ir a un último ejemplo, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Pues no nos vamos a ir, o nos vamos a ir a las 2,000 semanas. Aquí es iniciando, ¿verdad? O llegando a la planeación con 2,000 semanas, y vamos a lograr más de, no a la planeación, sino a la pensión con más de 2,000 semanas, y vamos a lograr pensión a los 60 años de casi 40,000 pesos, y a los 65 años de más de 50,000 pesos. Qué bueno, ¿qué les digo? Creo que para mí son excelentes pensiones. Ya lograr más de 50,000 pesos o casi 40,000 pesos a los 60 años, pues estamos hablando de pensiones muy, muy buenas,
con un número de semanas que también en este caso, si ya son muchos años de cotización, son personas que han laborado toda su vida, cotizado al IMSS toda su vida y que, bueno, pues están alcanzando un número de semanas de 2000. Pero como lo vimos, pues se logran desde pensiones con un número de semanas muy bajito, 700, pues pensiones de 10,000, de 14,000, con un número pues también bajo, ¿verdad? Iniciando con menos de 900, de menos de 1000 semanas y logrando pues precisamente pensiones de 20,000, de más de 25,000, logrando pensiones de más de 30,000, más de 40,000 o de prácticamente 40,000 a los 60 y más de 50,000 a los 65. En este caso, de verdad quise hacerlo más ágil. Ya creo que con los antecedentes que tenemos de las tablas de 1 año, 2 años y en este caso esta de 3 años, pues ejemplifica y ustedes pueden ubicarse precisamente ya sea en su planeación que estén haciendo para su pensión, para llegar a su proceso de pensión, de cotizar pues 3 años en modalidad 40, no 5, y que pues ustedes puedan ubicarse en cuál sería su situación dentro de sus posibilidades y dentro de sus semanas cotizadas, eh, para que ustedes pues puedan tener la idea de qué es lo que pueden lograr cotizando precisamente 3 años en modalidad 40. Se pueden lograr muy buenas pensiones como lo hemos visto y creo que este es el objetivo de esta información, que ustedes precisamente pues se den una idea muy cercana de qué es lo que pueden lograr. Yo como siempre espero que les sea de mucha utilidad. Ese es el objetivo y nos da mucho gusto que muchísima gente nos escribe y precisamente nos dice que ha sido de mucha utilidad para que ellos sepan qué es lo que pueden esperar de una pensión cotizando modalidad 40, pues no necesariamente con 5 años, sino como en este caso con 3, con 2, con 1. Y de verdad, pues si ustedes creen también que a otras personas les puede ayudar esta información, pues que la compartan, por favor. Y como siempre lo haré en todos nuestros videos, es dar un agradecimiento enorme a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Eso nos ayuda mucho, nos motiva. Síganse suscribiendo, por favor, los que no lo han hecho, para que podamos seguirles proporcionando información, este tipo de información que les ayude precisamente en su proceso de pensión, que es el objetivo final, y que en estos tiempos tan difíciles, pues precisamente este proceso de pensión es un proyecto de vida, como siempre se los digo, y está en sus manos, que sea un proyecto que llegue a un buen término, que se logren los mejores resultados, em, pues precisamente de pensión, tomando las mejores decisiones, estando informados, preparados. Y ese es precisamente el objetivo de todas estas pláticas que les proporcionamos con mucho cariño y que, como yo les mencionaba, les agradezco muchísimo que se suscriban, que les den like, que le den ahí un clic a la campanita para que todos nuestros videos en el momento en que pues se suban a la plataforma, pues ustedes sepan que hay un nuevo video que, bueno, en estos momentos siempre ha sido los días domingos, que se genera un nuevo video y ustedes puedan tener acceso a él, a esa información, y que, como siempre les comento, infórmense sobre todos los temas que en este caso están muy orientados todos al proceso de pensión y que precisamente
siendo este proceso de pensión, como yo siempre les comento y les acabo de comentar, que es un proyecto de vida y es un proyecto de vida muy importante porque es para nuestra edad, ¿verdad? Ya avanzada y que, bueno, en estas fechas actuales, 60 años es estar joven, entonces es un proyecto de vida para vivir mejor, para tener una base financiera buena que se puede lograr y que precisamente pues aprovecho para que ofrecerles nuestras asesorías de planeación, de pensión, de proyección de pensión, de información sobre cualquier tema de seguridad social, de afores que les pueda servir para que ustedes logren culminar este proceso de pensión, como siempre les digo, con éxito. Entonces, con mucho gusto, pues siempre les ofrezco nuestras asesorías, ¿verdad? Siempre pueden obtener información a través de nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Ahí les damos información precisamente de esta asesoría o a través de nuestro número de WhatsApp que nos pueden escribir y que es el 55 49 13 53 19, que siempre aparece aquí en los videos, para que ustedes nos contacten, les proporcionemos información de estas asesorías que de verdad son planeaciones y proyecciones muy completas, muy personalizadas en el sentido de precisamente se analiza cada caso particular de cada uno de ustedes. Cada caso es muy particular. Cada uno tiene sus propios requerimientos, sus propias necesidades, sus objetivos y así lo analizamos y se los planteamos a cada uno de ustedes. Entonces, como siempre, pues yo les agradezco su atención y espero de verdad que les sea de utilidad y que vamos a seguir mostrando en las pláticas pues temas que nos sugieren que las personas o muchísimas personas afortunadamente que nos solicitan, nos sugieren y vamos a seguir haciendo con mucho interés y mucho cariño. Entonces, pues como siempre, mi agradecimiento muy profundo y pues muy buenas tardes.